Bienvenidos al episodio número 30 de Spaniard Performance Podcast y como veis estoy situado en un lugar diferente y este es el primer podcast, entrevista digamos que voy a hacer desde esta localización que es donde trabajo ahora, pero vamos a presentar un poco al invitado que es Jesús Ramal. Jesús es entrenador de taekwondo con muchísima experiencia y diréis, un entrenador de taekwondo en el podcast de Spaniard Performance, porque, muchos de vosotros quizá lo conocéis si sois preparadores físicos por unos vídeos, una serie de metodologías que él ha compartido, que ha mostrado dentro de sus redes sociales, pero sobre todo tras la victoria en Tokio y la plata de una de sus deportistas, de Adriana Cerezo, que ha sido una de las cosas pues, que ha llamado mucho más la atención y ha llamado la atención a este deporte y sobre todo un poco su metodología de trabajo y cómo la realiza. Y yo he querido traerlo aquí sobre todo porque me llamó mucho la atención que en un deporte como el taekwondo, que quizá no está bajo los focos tanto como está el fútbol o el baloncesto o cualquier otro deporte, y la integración tan buena aparentemente que yo había visto que él hace del trabajo físico y del trabajo deportivo y cómo combina ambas dos. Entonces me pareció, tenía mucha curiosidad y así es como hago con los invitados, tengo mucha curiosidad sobre el trabajo que hacen y lo que me ha sorprendido, aparte de sorprenderme para bien acerca del trabajo que realiza y cómo hablamos de cómo lo integra y cómo lo explica muy bien, es la humildad y la amabilidad que ha tenido Jesús de estar en el podcast aquí. Y una de las cosas que quiero agradecerle también en esta introducción es que ha visto mi contenido y ha hablado sobre mi contenido y sobre un poco comparación con el trabajo que él realiza, que eso es algo que realmente a mí me ha emocionado en cierta manera, porque una persona pues, que está al nivel que está él con los deportistas que tiene, no solo Adriana, sino muchos otros deportistas, creo que es bastante... motiva bastante ver esas cosas y sobre todo la humildad y la amabilidad que ha tenido acerca de nombrar estas cosas y de hablar de toda su metodología sin ningún problema. Así que nada, os dejo con el podcast de hoy, os aseguro que es muy interesante y espero que os guste. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, Jesús, muchas gracias por estar en el podcast, bienvenido, y me gustaría que te presentaras un poco para todo el mundo que quizá no te conozca y nos cuentes un poco tu experiencia, quién eres, qué haces, etcétera. Bueno, gracias a ti primero, Rodrigo. De verdad que la invitación ya la hiciste hace tiempo y has tenido paciencia ahí de buscar un momento adecuado, porque después de los Juegos Olímpicos ya sabes, ¿no? Vino un boom, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo que hayas estado ahí todavía un poquito insistiendo para que pudiéramos hacer este podcast y dar a conocer nuestro deporte, que es un deporte minoritario y entrenadores como yo pues no somos conocidos, ¿no? Como pueden ser otros. Bueno, me llamo Jesús Ramal. La trayectoria que tengo como entrenador es de hace más de 30 años y dedicado un poquito lo que digamos al alto rendimiento, pues a partir del 2008 así, que fuimos a los primeros preolímpicos, y después estuve contratado por el Comité Olímpico de Finlandia y he estado trabajando para ellos 10 años, desde el 2010 hasta el 2021. Y anteriormente a eso, pues sí, he sido entrenador también de club, que teníamos un club también prestigioso de taekwondo y hemos tenido varios medallistas mundiales, europeos, pero era como otro sistema diferente. Nosotros entrenábamos al deportista y el deportista cuando destacaba muchísimo se iba a los centros de alto rendimiento, ¿no? En este caso, esa parte la hemos quitado porque, bueno, en el 2005 yo estaba como director de torneo del Campeonato del Mundo que se hizo en Madrid y vi como una de nuestras deportistas quedaba campeona del mundo, y me sentí un poquito que sí, pero que no. Que sí porque la habíamos entrenado nosotros, pero que no después porque ya llevaba un tiempo en el centro de alto rendimiento, entonces tenía otros entrenadores. Y hemos intentado hacer pues una propuesta de trabajo diferente y bueno, pues ese soy yo, un poco, a grosso modo. Si quieres comentarnos un poco, yo he nombrado antes cuando estábamos hablando un poco del por qué de repente digamos, furor en las redes sociales, en los medios de comunicación acerca de, pues, del trabajo que has realizado
un poco de la victoria dentro de los Juegos Olímpicos. Si quieres comentarnos un poco esa experiencia acerca de la deportista y otras deportistas que estás llevando ahora. Sí, bueno, ahora ha habido un poquito más de atención, ¿no? A nosotros un poco, pero es producto del resultado, del excelente resultado de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque es una plataforma a nivel mundial donde realmente allí, pues, las propuestas de trabajo es donde te va a ver todo el mundo, ¿no? Y en este caso, pues, tuvimos un excelente resultado, que Adriana lo llevó al máximo nivel, Adriana Cerezo, y quedó medalla de plata, ¿no? Quedó medalla de plata con tan solo 17 años y siendo la número 15 del ranking, o sea, solo se clasifican 16, o sea, era la penúltima, ¿no? Y después tuvo un cuadrante muy complejo, que en el primer combate tuvo a una subcampeona olímpica de Río y, bueno, pues le salió bien y ganó. Después tuvo el combate contra la leyenda del taekwondo, 2 veces olímpica, no, 2 veces campeona olímpica, 3 veces campeona del mundo, y ganó de una forma espléndida, como un cambio generacional. Después tuvo la turca, campeona de Europa, también la ganó, y después perdió en la final en el último momento con la tailandesa, que era el número 1, que llevaba 4 años sin ninguna derrota. Entonces, todo eso nos ha llevado, pues bueno, a que la gente tenga interés y que bueno, que todo el mundo pues pregunte un poco, ¿no? Quiera ver nuestro trabajo o quieren ver cosas que estamos haciendo. El grupo que viene detrás, ya llevamos muchos años trabajando con ellos y bueno, la más mayor de ese grupo que implementamos un trabajo diferente, pues es Adriana, ¿no? Que es la banderada, pero viene un grupo detrás que viene con mucho poderío. Empower yourself, como las digo ya a ellas, ¿no? Les pongo siempre el hashtag. Sí, eso es. Eh, Quería que nos comentaras un poco, es una de las preguntas que más, para mí, las más interesantes, porque en el trabajo que yo he visto y que podemos ver que realizas con tus deportistas, se ve un poco de todo. Se ve el trabajo físico, se ve el trabajo técnico. Yo realmente, está claro que mi interés es la preparación física, pero me gusta ese trabajo de integración bueno, que se puede ver en los vídeos, que no se conoce realmente porque tienes que verlo de fondo, pero es una pregunta que hemos hablado antes, que tú eres entrenador de taekwondo y a la vez haces de preparador físico también. Si quieres contarnos un poco ese proceso en el que te formaste y que cómo integras ese trabajo. Bien, principalmente para aclarar las cosas y que no haya malos entendidos. Yo soy entrenador de taekwondo, especialista en taekwondo. Después, por cuestiones económicas, realmente, por cuestiones que pasan en la vida, pues si te tienes que formar en más aspectos porque al final tienes un grupo de gente que depende de ti. No solamente es preparación física, es preparación psicológica, entrenamiento mental, pero nunca me meto en los campos que no son míos o que no están, ¿no? En mi alcance. Lo que sí que intento es formarme para orientarles de la mejor manera posible y después realizar nosotros una propuesta de trabajo. Y la propuesta de trabajo nace siempre de nuestro propio modelo de juego que queremos crear. Y a partir de ahí, pues vamos fusionando unas cosas u otras, pues dependiendo del momento, del tiempo y prácticamente también un poquito de qué es lo que van marcando, me van marcando los deportistas, ¿no? Porque realmente son ellos los que me van enseñando día a día qué es lo que tenemos que ir haciendo. Pero vamos, es una preparación, digamos, integrado todo, ¿no? Yo no lo separo preparación física o técnica o táctica, está todo integrado. A veces es con un modelo muy integrador, que es con el propio juego, y otras veces es un poquito facilitador para que ese propio juego pueda mejorar o simplemente hay a veces que hacemos ciertos entrenamientos básicos simplemente para no sobreusar siempre las mismas cadenas, ¿no? Musculares. Entonces cambiamos ahí un poco y diferentes estrategias que utilizamos y protocolos pues para potenciarles cada vez más. Sí, es una de las cosas que comentábamos, ¿no? Que los deportes de lucha y creo que los comparaba un poco con el deporte como un deporte como puede ser el atletismo, son deportes que dentro de sí mismos ya integran, como que integran esa preparación física un poco, digamos. Está todo junto. Que en otros deportes quizá hay mucha más separación entre unas cosas y otras y, y se hace como más diferente a la hora de entrenar. Sí, puede ser. Depende también del deporte en sí, ¿no? De la naturaleza del deporte. Nuestro deporte es un deporte situacional, ¿no? Con unas características muy técnicas y muy tácticas. Pero después la preparación física para nosotros es muy importante porque si tenemos más potencia y más resistencia a esa potencia, pues realmente sales con una ventaja competitiva, ¿no? O sea, mejoras tu rendimiento y si mejoras tu rendimiento, pues incluso puedes sacar excelentes resultados. Pero vamos, nosotros sí que nos basamos, nuestra base principal es la fuerza.
sea, yo lo interpreto así siempre, pero que la fuerza la puedo trabajar de muchas manifestaciones diferentes, ¿no? Además, la fuerza, el concepto de fuerza es muy complejo, ¿no? Pero sí que nosotros, nuestro pilar es la fuerza. Sí, sí, eso es. Al final, la fuerza, yo lo digo muchas veces, ¿no? La fuerza es todo. Luego tú puedes Sí. trabajar la fuerza de maneras muy diferentes e integrarla de maneras muy diferentes. Pero al final ese debería ser el objetivo principal de la mayoría de deportistas. Mm. Hemos hablado de un tema que para mí es de los más interesantes. He tratado este tema muchas veces, sobre todo porque considero que en los deportes más grandes, que quizá haya un rédito económico mucho mayor, como puede ser el fútbol, el baloncesto, en etapas tempranas en las cuales el deportista se está desarrollando, quizá empujamos demasiado el tema de competición y hemos hablado como tú en edades más tempranas y dentro pues, de la academia, con tus deportistas, tienes un enfoque diferente, más formativo, más... Entonces, quería que nos hablas un poco sobre ese tema. Sí, bueno, ahí sí, nosotros creemos en la preparación a largo plazo, ¿no? Porque creo que nos da mayores beneficios para de cara al futuro. Y después hay como dos cosas ahí, ¿no? Que habrá cosas que podrás sacar en la grabación, a otras no, no lo sé. Después tú irás haciendo clips, ¿no? Bien. A ver, para nosotros lo más importante es como nuestra filosofía, una de las partes de nuestra filosofía es la salud del deportista. Está por encima de todo. Entonces, comenzando desde ahí, desde esa salud de deportista, ¿qué es lo que debemos de hacer con niños que vienen? Pues tratarles de de la mejor manera saludablemente posible. Pues para mí ahora mismo lo que me interesa es que se crezcan sanos, fuertes, equilibrados y después los que vayan despuntando quieran o puedan acceder a las élites deportivas, pues ya se irán caminando paso a paso. Pero sobre todo es hacerlo un poquito, si ya hay muchas cosas escritas, ¿no? Tú te puedes meter en cualquier lado, los canadienses hicieron, ¿no? Lo que es el trabajo a largo plazo, ¿no? Lo de entrenar para ganar, entrenar para entrenar, entrenar para... Bueno, pues un sinfín de cosas que son algunas cuestiones a tener en cuenta, que tampoco estoy de acuerdo en todas ellas porque hay diferentes cosas que yo creo que varían con la práctica, pero sí que ponernos una guía de que hay que cuidar a esos chicos y a esos jóvenes, ¿no? Porque, como les digo yo muchas veces con entrenadores que hablo, cuando viene un padre con su niño, viene con su bien más preciado. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí empezamos a trabajar la salud ante todo y lo lógico y lo coherente es que vayamos de forma progresiva, ¿no? El principio de progresión. O sea, hay muchos principios de la preparación física que solamente tenemos que hacer es aplicarlo en el día a día. ¿Cómo lidias quizá? Porque ahora, por ejemplo, que haya más éxitos, como habéis tenido este éxito en las Olimpiadas, y quizá sí que atraiga al taekwondo a más personas con esa mentalidad de, yo quiero llegar a ese punto desde que son pequeños. ¿Cómo sabes lidiar o cómo lidias con un deportista joven o incluso con sus padres que pueden venir con una mentalidad de yo quiero que mi hijo llegue a las Olimpiadas, yo quiero que ¿cuál sería la ruta que tomarías o el trato que realizarías con él para convencerle un poco o simplemente educarle? Sí, bueno, lo primero, para mí lo primordial es que el niño sea el niño el que quiera algo, ¿no? No que el padre quiera algo. El padre me parece muy bien porque eso es un apoyo que vamos a tener para cara al futuro, que prepare la cartera, el dinero, ¿no? Y que haga de taxista, eso le vendría de maravilla y que le cuide y le mime al niño en los momentos duros, ¿no? Que le mime sobre todo. Después, en la parte más con el niño, a mí lo que busco es que sean felices con lo que están haciendo. O sea, si un niño es feliz con lo que está haciendo y después tiene actitudes y actitudes, pues vamos a desarrollarlas. Pero la felicidad, que se lo pase bien, que quiere ir a entrenar. O sea, obligar a alguien a entrenar, no, que quiera venir a entrenar, que quiera venir cada día. Y después hay que ver un poquito el talento que pueda tener cada uno, ¿no? Eso habrá que ir viéndolo, porque no todo el mundo puede acceder a las élites. Les podemos poner en el camino, pero bueno, después vemos a ver hasta dónde llega. Lo importante es que todos tengan las mismas oportunidades y cada uno llegará hasta donde llegue. Hemos hablado un poco del equipo con el que tú trabajas, las personas con las que trabajas y ese trabajo con tus atletas, porque llevas un gran número de atletas, como me has comentado. ¿Cuál es ese equipo con el que trabajas? ¿Qué personas trabajan contigo? ¿Y cómo estructuráis un poco dentro de ese equipo? ¿Cómo dividís un poco el trabajo y cómo lo realizáis?
Bien, tenemos una estructura amplia, porque también no solamente está el equipo de competición, sino también está las escuelas deportivas de base, ¿no? Todos somos un conjunto de entrenadores en la cuales trabajamos todos unidos en la misma dirección y las escuelas deportivas de base ya se van encaminando a esas adaptaciones que yo quiero tener de cara al futuro. Y dentro de las élites, pues hay algunos que supervisan más el trabajo de vídeos, análisis de vídeos. Con otros entrenadores hablamos más de la preparación, evaluamos un poquito constantemente a los competidores y tomamos decisiones. Entonces somos un grupo amplio. Yo soy un poquito la cabeza visible, el que está en el día a día con ellos en el barro, como se dice, pero después hay un equipo detrás, desde coaching deportivos, preparadores mentales, preparadores físicos que nos están aconsejando. Yo utilizo mucho también los centros de investigación para consultar cualquier inquietud que tengo, porque tengo muchísimas inquietudes constantemente, y para seguir aprendiendo y evolucionando, porque creemos que el conocimiento tiene que estar constantemente actualizándose, ¿no? Y revisando todo lo que estamos haciendo. Ujú. Sí, o sea, es una estructura grande, a veces es difícil, claro, coordinar todo eso. Y como has dicho tú, creo que lo más importante que has nombrado, y por eso te he hecho la pregunta antes de preparador físico, entrenador, es esa capacidad de seguir formándose. Simplemente por esa inquietud que te van surgiendo, simplemente son preguntas que surgen y que con los años de experiencia que tienes tú te siguen surgiendo. Quiere decir que nunca dejan de salirte porque te encuentras con experiencias nuevas y, claro, es un poco ese mantener ese hambre, cómo mantienes ese hambre, esas ganas, que bueno, supongo que es la pasión por lo que haces. Sí, la pasión y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad porque yo tengo que estar a la altura que tienen mis atletas. Si mis atletas están jugando en primera división, están jugando en Juegos Olímpicos, en campeonatos del mundo, yo no me puedo descuidar, yo tengo que estar a su altura para poder aportarles pues todo el conocimiento que esté actualmente ahí, ¿no? Y todas las revisiones que haya. Tengo que estar. Y aparte después, para mí, mi forma de vivir, yo soy 24 horas, ¿no? 7 días a la semana. Yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo. Entonces me levanto por la mañana y siempre me cuestiono todo, el por qué esto, para qué esto, cómo esto, y cuándo, y cómo, y por qué hago esto, por cómo justifico esto que estoy haciendo. Para mí es una ansia del día a día, ¿no? Y ir aprendiendo sobre la marcha también, porque después muchas veces crees que vas a obtener algo con una propuesta y después eso no se obtiene, ¿no? Entonces ver por qué no ha pasado, o simplemente es que se ha guiado mal o se ha hecho de una forma diferente, no sé. Ir viendo un poquito cada día. El trabajar día a día. Sí, yo lo veo un poco como un trabajo que quizá ahora se hace mucho, que es conocerte a ti mismo, el Sí. conocer qué funciona, qué no funciona, qué te hace dormir mejor, qué te hace rendir mejor, pero hacer eso para X número de deportistas con los que estás trabajando, que realmente es súper complejo. Si ya es complejo conocerse a uno mismo, imagínate conocer a los demás y a otros deportistas. Sí, a mí hay una parte que hablaba el doctor Chicharro también, un gran, un gran doctor, ¿no? En fisiología del ejercicio, catedrático. Y él lo decía mucho, ¿no? Que, por ejemplo, con la percepción del esfuerzo, primero enséñales a tus atletas a que sepan lo que es la percepción del esfuerzo y después esa información es muy valiosa, pero requiere 3 o 4 meses el conocerlo. En esto es lo mismo, en el entrenamiento. Prácticamente yo cuando doy los entrenamientos va todo muy fluido. Nosotros utilizamos, a lo mejor utilizamos el encoder lineal o tal cual, no nos estancamos, va todo muy fluido porque han aprendido y lo hacen ellos. Lo hacen ellos, me ayudan a hacerlo, ¿no? Ellos lo hacen todo muy dinámico. Entonces no se pierde esa interacción con el entrenamiento. Entonces me es muy fácil trabajar porque ya han aprendido con los años. El trabajar y hacerlo todo, el proceso es muy rápido. El entrenamiento es muy dinámico siempre. Sí, sí, esa es la parte más, yo creo que más compleja al principio un poco, es educarles y luego, porque es verdad que cuando tienes que, por ejemplo, una cosa que pasa aquí en la universidad es que cambias de deportistas muy frecuentemente, tienes personas nuevas, tienes que introducirles conceptos nuevos y se hace como los primeros meses va muy a trompicones todo hasta que la persona sabe cómo trabajar, que el objetivo es ese, ¿no? Que sepan Sí, cómo por trabajar. supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo un grupo que es más bien fijo, ¿no? Y cuando me viene alguien nuevo, a lo mejor, ¿no? Que se ha cambiado de club o que viene porque, no sé, pues me cuesta un poco porque, claro, lo que, por ejemplo, tú puedes percibir cuando ves en los vídeos es que lo que están haciendo ahí, llevan 6 años haciendo adaptaciones para poder hacer eso. O sea, la sentadilla no sale sola. El snatch no sale solo, el power clean no sale solo. Eso lleva unas adaptaciones previas que se ha hecho durante mucho tiempo
pues que sepan, que tengan una buena flexión de tobillo, que sepan disociar la zona lumbopélvica, que tengan una buena estructura, ¿no? Todo eso pues lleva tiempo. Entonces, claro, eso, si se hace con un equipo que se mantiene durante el tiempo, pues es más cómodo. Claro, si son nuevos, pues es más complicado. En el aspecto técnico-táctico pasa lo mismo. Nosotros tenemos una estructura muy especial diseñada por nosotros mismos, tipo así como los de fútbol americano, que tienen números y tal para situaciones. Pues algo así hemos creado nosotros, nuestro propio invento. Y claro, el enseñar eso pues lleva un tiempo, ¿no? Ellos ya lo saben desde pequeñitos. Entonces, claro, es todo automático, muy automático. Sí. Y otro concepto que nombrabas, que me parece muy, muy interesante, el de crear vuestra propia metodología. Es decir, con la situación que vosotros habéis encontrado, quizá tú has aprendido de X personas, has aprendido de X metodologías, pero has sabido integrar eso dentro de tu situación y decir, esta es mi situación, yo no puedo intentar imitar esto, pero puedo coger ideas de aquí y de aquí. Un poco cómo ha sido ese proceso y cómo te diste cuenta de eso. Bueno, sí, es trabajar con tu propio contexto, ¿no? Porque muchas veces cogemos a lo mejor de la literatura o alguna conferencia o una exposición de un atleta y dice, pues yo hice 3 de no sé qué y 4 de 5 y 5 de 7 con esta recuperación, pero claro, es él. Entonces, claro, el cambiar esa mentalidad un poquito es tenía que empezar con una mentalidad más abierta, ¿no? Formarte bien, eso sí, por supuesto, si no estás formado es muy complejo después adjuntar todas las cosas. Y todo nace pues desde el centro de investigación que íbamos, donde tenía muchas inquietudes, preguntaba a los nutricionistas, a los fisiólogos, a los preparadores físicos, a especialistas más en fuerza, etcétera, etcétera. Y crear nuestro propio modelo era súper importante, porque digo, vamos a crear nuestro propio modelo, porque si no, es que yo creo que hacer lo que hacen los demás, llegas como mucho al nivel de los demás, pero nosotros queremos superar eso, o sea, queremos llegar a algo más y obtener algo más. Entonces, bueno, pues empezamos a crear nuestro propio modelo de trabajo, nuestros propios paradigmas, nuestros propios sistemas recuperatorios, protocolos y demás, adaptados a nuestro contexto, que esto es una de las partes principales, ¿no? Porque yo juego con unos atletas con unas determinadas condiciones, edad y género, y con eso pues voy trabajando con ellos, con lo que tengo. Sí, sí, me recuerda un poco al tema que aparte de que, bueno, dentro de tu metodología tú integras cosas que están pues avaladas por la ciencia o no, o sí, pero al final la metodología que tú creas en sí es una metodología que puede que no haya sido demostrada anteriormente o que no se haya probado, que es algo nuevo, algo completamente novedoso y es una de las cosas que en muchos casos se dice, oh, pero esta metodología que tú sigues, ¿qué ciencia tiene detrás? O no sé qué, pero es más bien no que ciencia, sino que lo que yo estoy haciendo ahora es algo nuevo, algo que yo estoy probando, que veo que funciona, pero que no puedo esperar a que alguien me diga que eso va a funcionar para tener que hacerlo, sino que tengo que probarlo yo y si yo esperara a que alguien lo probara, iría 10, 20 años por detrás de lo que podría hacer. Intento que todo esté bien fundamentado, ¿no? Sí hay parte de ciencia, ¿no? De cosas, ¿no? Hay mucha parte. Pero lo que no hay en ese Sport Science que se dice, ¿no? Lo que no veo yo es trabajos de alto rendimiento deportivo, porque eso son estudios casos y eso se dejan para los clubes o los deportistas de alto nivel. Pues yo me perdí ahí un poco, porque claro, yo ver un trabajo con una N de atletas becarios de no sé qué, de la edad de no sé cuánto, han mejorado la fuerza porque han hecho no sé qué, queda todo muy poquito abstracto, ¿no? Hay cosas que me vienen muy bien porque es como que te pone una línea, una guía y algo en lo que acogerte, pero después hay que trabajar con el equipo de alto rendimiento deportivo que tú tienes y tomar los datos cada día. Nosotros evaluamos cada día para nosotros es una competición y lo monitorizamos todo lo que se pueda, siempre y cuando no cree estrés en el deportista y que tampoco me cree estrés a mí después en evaluar todo, ¿no? Porque también cuento yo. Sí, esa es la siguiente pregunta que le iba a hacer acerca de un poco del seguimiento diario que haces de tus deportistas y si incluso si quieres meterte un poco quizá en detalle, digamos, del testeo que utilizas, de los datos que analizas y de cómo aplicas esos datos al día a día, quizá al modificar tu entrenamiento y también al tratar con tus deportistas. Sí, bueno, son muy básicos, ¿eh? No son muy complejos, no son muy complejos, porque creemos que siempre la simplicidad nos lleva, no es el mejor, ¿no? Pero vamos, hay una cosa que ya está en boga, ¿no? La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ellos me mandan todos los días esa variabilidad.
yo con ese dato, que es un marcador más, no es el supermarcador, pero sí es un marcador más, ya me va dando información del impacto que ha tenido el entrenamiento desde ese aspecto simpático parasimpático, ¿no? Y voy viendo si ha tenido una recuperación acorde o no, o si va pasando días y días que están sucediendo cosas, porque no solamente es el impacto del entrenamiento. Te puedes haber enfadado con tu novio o con tu novia, alguien te ha echado la bronca, no has dormido bien, no has descansado, y yo esa información la necesito porque es como que tenemos varios pilares de digamos, nuestro método, nuestro sistema, que es básico. Por un lado está la fuerza en todo su contexto y en todas sus manifestaciones, pero priorizando dependiendo del momento, y después está la otra parte que es la gestión y organización del HIIT. Yo necesito hacer trabajos de alta intensidad, de muy alta intensidad, y para eso necesito la información del deportista, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Porque ya lo sabes, necesita su recuperación, porque yo siempre intento que siempre estén óptimos. O sea, no busco picos de forma como pueden buscar en otros deportes. En nuestro deporte son muchas competiciones seguidas, entonces intento que estén siempre de forma óptima, ¿no? Entonces tengo que gestionar muy bien esa recuperación que después voy a añadir al deportista y cuánta fatiga quiero crear, dependiendo un poquito de la orientación del entrenamiento y dependiendo del calendario. Eso por un lado. Y después más marcadores así, muy sencillitos, bueno, pues antes de entrenar, pues cómo me siento, cuánto he dormido, bueno, pues un cuestionario muy breve, muy breve, en la cual a mí me va dando, ¿no?, información. Después de entrenar, lo mismo, cuál ha sido la percepción del esfuerzo que has obtenido, cuánto ha sido tu satisfacción del entrenamiento. Nada, son 6, 8 preguntas, 5 para entrar y 6 creo que para salir. Y con eso me voy dando una información a día a día. Y tomo las decisiones dependiendo de esa información. Respecto digamos, traquear un poco el tema de rendimiento, el tema de la mejora de la fuerza, de mejora de estas capacidades fisiológicas que hablamos, ¿haces algún tipo de testeo, de seguimiento? Sí, bueno, sí. Me gusta ver primero que están creciendo de forma buena, ¿no? Porque ha habido a veces preparadores que he hecho algún tipo de test y me dicen, bueno, pero es que eso no sirve para mucho, porque claro, si ellos crecen y después mejoran, digo, ya lo sé, pero quiero ver que crezcan bien, ¿no? Si a mí me da un test X ahora y dentro de 2 años tomo otro test y resulta que está peor en ese crecimiento, algo ha pasado. O ha sido por mí o a lo mejor ha sido porque algo de la salud, no sé. Me gusta testear. Me gusta de hacer desde el principio con los fisios, no lo he nombrado antes, pero sí que vienen 2 fisioterapeutas, todo lo que puedo y más, que vengan, estén en la sala conmigo, porque me parece muy interesante el trabajo con ellos, ¿no? El preguntarles cosas, esas inquietudes que tengo. Y entonces sí que todos pasan con una batería de test, ¿no?, básicos y después más específicos dependiendo de cada uno. Pero el básico es control postural, cómo está su postura, y más que nada, pues no es por el tema de las descompensaciones del entrenamiento, como te he escuchado una vez, no. Lo que quiero saber es cómo está mi atleta, ¿no? Si tiene algo que no sea saludable. Entonces, para poder incidir en ello, ¿no? Después está un poquito, pues, hacer algunos test funcionales típicos, ¿vale? Como el FMS, pero un poquito más adaptado a los tiempos de ahora, con diferentes movimientos y que me den un poquito de datos. Y una vez con eso, ya empezamos con el trabajo de adaptaciones mecánicas, ¿no? Para mí, un atleta mi ideal es el atleta olímpico, ¿no? Alguien bien formado. Entonces, los atletas tienen que saber, entiendo que tienen que tener adaptaciones mecánicas para hacer una buena sentadilla, saber hacer un peso muerto, lo fundamental, hacer un push press, tienen que saber hacer un push press. O sea, no solamente saber, poder hacer un push press, porque ahí ya me van diciendo cosas, ¿no? Y después lo vamos encaminando, una vez que tienen ese trabajo, pues ya sí que lo vamos encaminando a hacer más trabajo, por un lado, trabajo de fuerza básica, que lo llamamos nosotros, la fuerza dinámica, ¿no? Que sí que hacemos unos 3 con diferentes cargas para saber la velocidad que genera en cada carga y saber si hay un poquito que podemos implementar más en un lado o en otro para que haya una mejora. Test de saltos, normalmente utilizamos el CMJ, pero que el CMJ lo utilizamos muchas veces hasta en entrenamientos para ver la fatiga neuromuscular que he ido creando en cada serie y podíamos hablar un día, horas, porque me dan datos totalmente contradictorios a lo que hay por ahí, ¿vale? A lo que está escrito. O sea, no contradictorios, pero sí que dejan mucho no sé, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y más test, pues sí, los típicos test de salto, ¿vale? Para saber cómo vas con la derecha, cómo vas con la izquierda, pues bueno, que no haya unos desequilibrios enormes.
y qué test más utilizamos. Sí, bueno, los test fisiológicos básicos, ¿no? Todos los años sí que tienen que hacer un test de esfuerzo, pero más, no es para ver solamente los umbrales, ¿no? Porque los umbrales que se hacen en el test de rampa realmente después no son iguales que los del combate en sí, ¿no? Pero sí que me van dando datos, ¿no? Y lo que más me importa de ahí de ese test es el estado del corazón, cómo está. Eso sí que me interesa bastante, ¿no? Me interesa bastante y cómo se recupera y después, bueno, pues me da unos datos, ¿no? Sé dónde está el ventilatorio 1, el ventilatorio 2 y después yo voy jugando con ello también. Saber si alguno tiene algún déficit y tal y qué es lo que sucede ahí. Entonces, trabajar un poco, ¿no? Ver, y más test, el test yo también intermitente, es muy interesante, ¿no? Veo también la capacidad de sufrimiento, ese es duro, ¿eh? Ese es duro. Entonces, ¿sabes? Ese es duro. Entonces, también me interesa un poquito ver la capacidad que tiene cada uno, más anaeróbico. Y los test, después tenemos test diseñados por nosotros mismos, no por mí, sino por el equipo y por los propios jugadores, ¿no? Diseñados por nosotros mismos en la cual correlacionamos el lactato en sangre que puede tener en un número determinado de acciones con una situación técnico-táctica y la evolución de las acciones útiles que se pueden dar en un combate. Entonces, estudiamos un poco, o sea, intentamos que lo que acontezca en un combate de taekwondo trasladarlo en el entrenamiento diario y evaluar eso. Es complejo, pero bueno, estamos investigando, estamos ahí jugando con ello y sacamos datos bastante curiosos y bastante interesantes y saber sobre todo si el entrenamiento que proponemos está teniendo la eficacia que nosotros deseamos. Sí, es muy interesante. Nunca, la verdad es que nunca había escuchado algo similar y sí que es verdad que es lo que hemos nombrado antes un poco, que si esperas a que alguien te dé unos test así antes de que los pruebes tú, vas a tener que esperar años hasta que puedas No implementarlo. lo hay, no lo hay. No lo Mm. hay, porque todos los estudios de taekwondo que han llegado a mis manos, habrá muchos más, de momento hay pocos, ¿no? Pero los que me han llegado a mis manos son de antes, de un taekwondo diferente y se ha Sí, analizado de una forma muy básica, ¿no? Muy básica, que si la frecuencia cardíaca, que para mí es un marcador bastante interesante, pero no es el top, ¿no? Está sí, bien porque ya sabes que cada día varía, ¿no? La frecuencia cardíaca, pero bueno, claro. que es interesante también. Sí, Y después el lactato no es lo mismo de una persona que la de otro, cada uno tiene uno diferente. Entonces, bueno, sí. pues vamos trabajando y vamos intentando individualizar cada uno, porque después esto viene Mm. de ciertos conceptos de la preparación física entendido por Francisco Seirulo, que es un poquito el que ha abierto ahí para el deporte situacional algo bastante interesante, que es más para los trabajos de fútbol y baloncesto, balonmano y etcétera, pero que nosotros trasladado a nuestro mundo el deporte, que es un deporte situacional, también me es muy interesante, ¿no? Sí, 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 es muy interesante porque es buscar un poco no solo los test típicos que siempre hacemos, sino test pues que nos puedan indicar algo. Yo hay un test que utilizo mucho que es un test en el que con el teléfono tienes que dar con el dedo lo más rápido posible, lo llamo el tap test, y sí que nos ha dado datos muchas veces de un poco del estado del sistema nervioso del deportista, que hay veces que no, porque tenemos gente que juega videojuegos en el ordenador y, vamos, destroza completamente el test porque están muy adaptados a hacer ese gesto, pero Está contaminado, ¿no? eso es. Pero, y luego, otra cosa que has mencionado también acerca de las compensaciones, un poco, que al control postural y compensaciones, y me ha resultado muy interesante porque además en taekwondo yo supongo que habrá movimientos dominantes y habrá posturas Sí, dominantes, piernas dominantes, y un sí. poco justo antes de esta llamada, estaba hablando con uno de mis deportistas, explicándole un poco que después de haber hecho unos tests, él se mostraba preocupado porque se veía mal en los tests que yo le había mandado, y le explicaba un poco que esos tests y esos resultados que lo ha sacado le hacen el deportista que él es, que si yo lo saco de esas compensaciones, él va a dejar de tener esas habilidades que él tiene a la hora de cambiar de dirección, de velocidad, de cambio de ritmo, de salto vertical. Entonces, un poco, ¿cómo lo ves tú? Que hablábamos un poco de eso, de que a veces sí que hay que darle esa variabilidad para evitar pues, cualquier tipo de lesión o cualquier cosa similar, pero mantener esas propiedades que el deportista ha desarrollado por su cuenta a través de participar en el deporte. Sí, bueno, yo ahí estoy contigo, ¿no? Porque además yo me acuerdo con uno de los fisioterapeutas que había trabajado más de 20 años con el Real Madrid, ¿no? Pedro Chueca, que es uno de los grandes, me hablaba, ¿no? De que había tratado una vez
a un deportista de alta velocidad, ¿no? Y es que el glúteo lo tenía como más elevado, ¿no? Entonces, claro, tenía dolores de espalda, bueno, una historia, ¿no? Tal. Entonces, claro, intentaron compensarlo, pero había perdido esa velocidad. O sea, ya no era ese grado tan alto, ¿no? De velocidad. Era muy rápido, pero ya no era para ganar. Y en esto pasaba un poco lo mismo. Lo único sí que yo sí que entiendo que hay que tener en cuenta de que no sea muy dispar, ¿no? De que a lo mejor sea un porcentaje escandaloso, porque entonces sí que puedes a lo mejor tener problemas en el futuro porque está demasiado descompensado, pero descompensación siempre va a haber, ¿no? No vas a ser, hay gente que no y hay gente que sí. Va a depender un poquito, pero dependerá también del rendimiento que le saque a ello. Yo creo que un poquito es poner la lógica, ¿no? De que si hay una descompensación muy elevada, pues a lo mejor hay que pensarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Pero que las descompensaciones típicas del deporte es que muchas veces somos de una pierna más dominante, trabajamos más, nos sentimos también más eficientes, eficaces con ello. Nosotros en el entrenamiento utilizamos siempre la posibilidad de los dos guardias constantemente, pero después a la hora de hacer combate va a salir la dominante y va a haber una descompensación, pero no me importa. Pero sí que en el entrenamiento intento que trabajen con las dos para que esa lateralidad esté un poquito, pues bueno, más cercana que alejada. Sí, 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 es un poco varios conceptos que yo he tratado alguna vez, pero es básicamente el tiro en baloncesto puede ser, que saber tirar con la mano derecha y con la izquierda, pero cuando tú tengas que tirar el tiro para ganar el partido, vas a tirar con la mano con la que suelas practicar, ¿no? Pero tener un poco la posibilidad de ambas. Hmm. Sí, por supuesto. Sí, me parece un tema muy interesante porque creo que todo ese concepto viene un poco del tratamiento de personas que no practican deporte a un nivel de competición y a veces intentamos, yo creo, trasladarlo a personas que están compitiendo a nivel olímpico y nos damos cuenta de que no es tanto así, que sí que puedes coger un poco, pero hasta cierto punto esas personas van a lidiar con descompensaciones o compensaciones, con patrones así. Es que sí, yo creo que es un poquito del momento actual del conocimiento que estamos, ¿no? Porque esto viene de hace poco, bueno, hace unos años, pero sí que se trataba mucho la descompensación, no sé qué, era peligrosísimo y tal, y después resulta que haciendo revisiones, haciendo estudios, se han dado cuenta de que no es tan peligroso, hay un porcentaje ahí de variabilidad que puedes tener. Pero eso pasa con todo, ¿no? Es como cuando trabajo de percepción, todo el mundo con Bosus a todas horas y tal. Bueno, y después ha dado lugar que es bueno, pero no es lo máximo, ¿no? Es mejor con el propio suelo con el que vas a jugar, hacer diferentes ejercicios, ¿no? Bueno, eso es la continua constante que tenemos, ¿no? De ir revisando y actualizando todo el conocimiento, ¿no? Que yo creo que es un poquito lo que tenemos que ir andando. La verdad de hoy puede ser la mentira de mañana. Esto es así. Y tenemos que seguir ahí investigando y estudiando y aportando lo máximo posible a todos nuestros atletas. Sí, 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 eso es tener un poco claro que esas atletas con las que tú trabajas, por ejemplo, se han hecho fuertes en esas compensaciones en las que ellas han trabajado y que el cuerpo se adapta un poco a esas posturas que nosotros podemos llamar raras, pero que realmente pues, son de cada uno de nosotros y si eres fuerte en ellas, pues no tendría que haber ningún problema realmente, como dices tú. No, Eh, yo veo las chicas nuestras están muy fuertes, ¿eh? Realmente se han metido en el panorama internacional porque están fuertes. Bueno, por muchos más factores, ¿no? No sí, se puede decir por sí, muchos más factores, por la experiencia, porque han estado viajando desde que tenían 11 años por todo el mundo entero, han estado, bueno, un sinfín de muchísimos factores, ¿no? Pero hay un factor que es clave para mí, que yo solo intento transmitir siempre, que es la fuerza, ¿no? sí. Sí, a ver, lo que a mí más me ha llamado la atención, sobre todo en los vídeos, que es lo poco que he podido ver, ojalá pueda ir en persona a verlo algún día si vuelvo por España, es un poco, primero, la intensidad. Sí. Se ve muy claramente la capacidad de generar fuerza, potencia en los movimientos que realizan y luego la capacidad de contraer y relajar, sobre todo en las patadas que hacéis en posturas que... Entonces, claro, que se ve muy claramente ahí la necesidad de poder realizar esos movimientos y de poder, que eso es fuerza, como dices tú, fuerza Sí, sí. en muchos ámbitos diferentes. Mm. Pero bueno, viene de la filosofía, ¿no? Del entrenamiento funcional. Primero aprende a moverte, después muévete muy rápido, después muchas veces muy rápido, ¿no? Y de vadillo, ¿no? El saber tener la intencionalidad de ser rápidos Sí, para poder ser rápidos, ¿no? Y de activar esa... es que son tantas cosas, porque claro, ellos desde pequeñitos ya van haciendo muchos ejercicios que esa coordinación intermuscular la tienen muy desarrollada. Son capaces
de activar la musculatura necesaria para generar esa velocidad. Y ahora, con las nuevas tendencias que estamos introduciendo, bastante interesantes, ¿no? de esa propuesta de Fran Bosch, que para mí es brutal para nosotros, ¿no? Que son todos esos ejercicios del pre-reflex, de trabajar sobre la holgura muscular. Es brutal, es brutal, es brutal y lo estoy notando en las sesiones, ¿no? Y cada día están más rápidos, porque ya no es solamente tu intencionalidad y no solamente tu genética, tu anticipación, etcétera, sino ya estamos metiéndonos un poquito hasta en la holgura muscular, el poder preactivar esa musculatura, el tener mayor capacidad de contracción rápida y bueno, bastante interesante. Sí, es una metodología con la que yo nunca no, porque no me he leído su trabajo, he ido a alguna conferencia suya y como he oído de ambos lados, de mentores míos que no les ha gustado, de ahora de ti estoy escuchando algo muy bueno y ¿qué quieres que te diga? Pues viendo los resultados creo que vale la pena por lo menos considerarlo, como dices tú. Y eso, lo que dices tú, es coger metodologías, implementarlas y que hay momentos en los que funcionarán, hay momentos en los que no, pero si funciona no se puede desechar de ninguna manera. Sí, a mí me gusta tener un gran abanico de herramientas, porque con el gran abanico de herramientas, que todo después, por supuesto, esté interconexionada de forma lógica a lo que tú quieres llegar, ¿no? Pero el tener muchas herramientas que yo pueda trastear con ello me viene muy bien porque la monotonía hay que romperlo. Tú ya sabes perfectamente como preparador físico que eres, que si tú creas un estímulo y te tiras más de X tiempo con ese mismo estímulo, eso ya se ha acabado, las adaptaciones han terminado, ya no hay más adaptaciones. Tienes que crear nuevas adaptaciones y después a eso tienes que tener también la idea de que crear nuevos ejercicios que estimulen a nivel neural, bueno, a nivel del cerebro, ¿no? Que te estimule a seguir aprendiendo, ¿no? Porque nosotros lo que intentábamos siempre es crear un entorno alrededor de aprendizaje y de que eso sea siempre un volcán. O sea, la gente cuando llega a entrenar, Rodrigo, cuando llega allí a entrenar, es que te invito a que venga cuando quieras, ¿vale? Lo invito a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo así que profesional les invito a que vengan porque es que viéndolo lo vas a percibir mejor. Ellos cuando llegan a entrenar los tienes que echar para que se vayan a su casa. Los tienes que echar. Y eso es una manipulación de la sesión de trabajo. Eso no surge así como así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, voy manipulando que eso al final del entrenamiento esté todo el mundo, vamos, eso es como el rugido de un volcán, no paran. O sea, lo que ves en los vídeos es real, es cada día del entrenamiento. Puedes venir el día que quieras sin avisarme. Cada día del entrenamiento es esa intensidad. A ver, con la lógica de que hoy un día se hace una contracción más rápida, otro día se hace más de resistencia, etcétera, etcétera, o la orientación que tengan esa semana. Pero el concepto de venir a entrenar y darlo todo, en la cultura del esfuerzo, llevarlo al más alto grado, eso está a día de hoy. Mañana a lo mejor desaparece, pero a día de hoy está. Sí, yo creo que es algo que no es fácil, que puedes tener la mejor metodología del mundo, pero que si no eres capaz de implementar eso es muy difícil conseguir resultados. Y más, yo creo, con las generaciones, incluido mi generación, básicamente, porque es la que parte Sí, probablemente nosotros, de deportistas. sí, nosotros estuvimos investigando un poquito de qué decía la neurociencia aplicada al deporte y qué decía la neurociencia aplicada a la educación y cogimos algunas estrategias que podrían ser bastante interesantes para llevar a cabo esto, para que la gente esté más motivada, para que la gente esté más activada en el entrenamiento y para que la gente quiera estar ahí. Entonces es crear un entorno que sea agradable, un entorno que sea estimulante y un entorno de aprendizaje. Reconocimiento social delante de tus compañeros, diferentes estimulaciones de que tú quieras eso. Sí, sí. Creo que es la parte más interesante. Al final es mentalidad y son ganas y es la capacidad de hacer lo que has dicho al principio, que la persona quiera estar ahí y es lo que has dicho tú, que no quiera irse. Eso es vamos, es un marcador muy, muy, muy importante. Les como la cabeza, les como la cabeza. Eso es, claro. No, yo se lo digo muchas veces a ellos, ¿no? Tenemos como varias más cuestiones, esto ya es un poquito más filosóficas, pero que después se implementan en el entrenamiento, ¿no? Porque al final somos todos, somos un todo. Pero sí que les digo que esto lo escuché a un entrenador de baloncesto, lo que pasa que yo para los nombres soy malísimo, pero lo escuché a un entrenador de baloncesto que el momento de entrenar tiene que ser el momento más importante del día. Es el momento que haces la bolsa, ese momento que vas a entrenar tiene que ser el momento más importante del día. Y cuando estoy jugando, estoy tirando a canasta, me tiene que ir la vida en ello en cada jugada. La vida me tiene que ir en cada jugada. Eso ya
ya hace entrar en otra dinámica diferente. Sí, 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 creo que acabas, bueno, simplemente acabas disfrutando de lo que haces. Bueno, es la clave de todo, un poco. Has visto que te has dado cuenta de según va pasando las horas o los minutos de que soy un copión, ¿eh? Me copio de todo el mundo. Bueno, es que al final copiar y aplicar de la manera adecuada en tu entorno yo creo que es la manera. Creo que todos al final, si es que estamos en una era en la que el conocimiento está Sobre el para todo tema el mundo. que habías comentado de Fran Bosch, léete los libros porque, a ver, es como todo. Algunas Mm, cosas te podrán servir, otras claro. no, en otras te servirán en un momento, en otras en otro, porque yo sí que nosotros en ese tema de las sesiones sí que nos organizamos muy bien de la fuerza básica un día, a lo mejor otro día hacemos más trabajo de potencia, que pueden ser desde los movimientos olímpicos o derivados de los olímpicos, o a buscar la velocidad 1, ¿no? Con diferentes movimientos básicos. Mm. Y otro día, pues, por ejemplo, es más tipo Fran Bosch con diferentes saltos, diferentes, no sé. Incluso en el propio entrenamiento de fuerza es un combo, es un complex realmente. Es un combo ahí de buscar ciertas cosas que son para reforzar, o sea, el trabajo principal por algunas cosas y otro de reforzamiento, y después alguna cosa de que ellos siempre les gusta hacer algún gesto técnico también, y entonces eso me hace investigar y buscar si es esto para qué, por qué y si se puede meter aquí. La verdad que toda esa fiesta, porque al final es una fiesta del deporte, pues están entrenando a unas intensidades bastante elevadas Sí, y sí, que sí, ellos se ven la mejora, ellos se ven la mejora. eso es. No, si es que ya te digo yo, porque claro, en Estados Unidos siempre pues, hay mucha crítica por un lado, por otro, y luego Fran Bosch, por ejemplo, pues puede tener mucho directamente él con otras metodologías, tienen conflictos y tal, pero vamos, lo que dices tú es que las personas que acaban entrando en un extremo y quedándose en ese extremo y utilizando ese extremo son las personas que sí, que probablemente saquen más dinero, pero peores resultados, yo creo. Y eso es lo que considero. Y las personas como tú que cogen un poco de todo el mundo y aquello que les que es que encaja con su metodología, con sus deportistas y con su entorno, son los que consiguen resultados de verdad. Entonces, yo siempre me he querido identificar con gente como tú que hace un trabajo así y siempre he intentado ser así. Pero bueno, eh, lo haré. Quiero informarme más acerca de las metodologías de Fran Bosch y es una cosa que miraré, sobre todo que ahora que me lo nombras tú, pues sin duda. Sí, bastante interesante, pero sin olvidarte de Vadillo, sin olvidarte de muchísima gente, ¿no? Hmm. Que trabajan la velocidad, ¿no? El entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, eso está ahí, pero tampoco te puedes olvidar tampoco del entrenamiento funcional compensatorio un poco, ¿no? De que tengas tanta tracción, tanto empuje, tanto dominancia de cadera, tanto dominancia de rodilla, eso lo tienes que Mm. tener en cuenta. También tienes que tener en cuenta que tenga una buena estructura, ¿no? Que tenga una buena flexión de tobillo, que la rodilla haga su función, que el lumbar haga su función. Pues yo creo que son todas esas cosas, son muy importantes, todas Sí, a la vez. Lo sí, único, bueno, pues dependiendo un poquito del atleta que vayas teniendo, en el momento que estás, pues haces progresiones, regresiones, orientas hacia un lado, porque yo voy orientando un poco. A ver, yo las tomas de decisiones en la orientación del entrenamiento del microciclo lo hago en función un poquito muy subjetivo, a mi experiencia. Yo voy a un campeonato y noto, tengo la sensación de que no están tan fuertes, pues oriento los entrenamientos más hacia la fuerza, ¿no? Hacia la fuerza potencia. Si noto que se me cansa muy rápido, pues a lo mejor lo oriento más hacia la capacidad, ¿no? Un poco. sí, sí, Después sí. hay un mundo también muy bonito, no sé si tú estás un poco, si conoces el tema de las propuestas de Francisco Segurulo, de Joan Tous y todo este equipo de Cataluña, ¿no? Mm. No lo De, conozco, pero me lo he apuntado porque como has nombrado varias personas, me lo he apuntado porque quiero mirarlo. Sí, bueno, además hay gente ahí muy interesante donde han trabajado, donde la Universidad de Barcelona, estos son todos del Fútbol Club Barcelona, Ujú. que trabajaban con Pep Guardiola en el primer equipo y antes Seguro trabajaba con el equipo balonmano que lo hizo casi imbatible durante muchísimos años, ¿no? Y tiene unas propuestas muy interesantes, ¿no? Donde en el medio del todo está el deportista humano y a partir de ahí empieza la preparación y tiene como diferentes objetivos, ¿no? Objetivos coordinativos, cognitivos, condicional,
emotivos. O sea, es bastante interesante. Hay literatura bastante interesante de Sirulo que a nosotros nos ha abierto un campo muy, muy bueno. Y también está, por ejemplo, la priorización táctica, que se habla mucho de ella también, del portugués, que también es muy interesante, porque ese sí que integra todo el trabajo en uno, que lo hizo el entrenador Mourinho, ¿no? Sí. Mourinho fue uno de los que llevaron esa propuesta, ¿no? De la priorización táctica. Pues yo también lo utilizo, dependiendo un poquito del objetivo del momento. Sí, sí, me recuerda un poco todo eso, esas metodologías me recordaron un poco a un libro que es muy interesante, que a mí me gustó mucho, que integra un poco todo eso, que pone al deportista en el centro de todo, como humano, digamos, que se llama Game Changer. No me acuerdo muy bien del autor del libro, pero vamos, es un libro muy conocido y que es súper interesante. Uno de fútbol americano, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Se centra un poco en eso, sí. Y eso, trata de varios deportes también, los trata un poco de manera distendida, cada uno de los deportes, pero tan general como un deportista y cómo tratar con la persona en sí, y a partir de ahí cómo establecer el entrenamiento según la persona. Son cosas que quizá tú puedes conocer o tú tienes en la cabeza, pero no sabes poner en palabras. Entonces, cuando lo lees, dices, ostras, estos son conceptos que yo tengo en el día a día, pero no sé expresar. Claro, eso me ha pasado a mí muchas veces cuando digo, anda, pues si esto lo estoy haciendo. Y otras, ahí va, pues esto es muy interesante, nunca lo he hecho. Ah, pues mira, esto lo puedo compaginar con esto. Eso es el de estar el día a día formándote, ¿no? Constantemente. Sí, 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 totalmente. Y también cuando no tengo ningún congreso, vuelvo a repetir los que tengo. Eso es, sí, sí, Me gusta siempre estar escuchando a los grandes visionarios del deporte, por un lado, y a las eminencias del deporte que teóricos por el otro. Me gusta todo eso. Sí. Sí, sí. Pues hasta aquí ya estaría, Jesús. La verdad es que me ha encantado charlar contigo y muchísimas gracias por estar aquí. Vale, gracias a ti. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruve, que es uno de nuestros sponsors. Vitruve es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar y implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código Spaniard. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material para la mejora de salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.